Ok, bueno, buenos días de nuevo. Gracias a, a todas que están aquí presentes. En esta ocasión nos toca hablar con la doctora Diana Barroto, quien está haciendo una pues visita de investigación en Roma y por eso nos hizo esta cita tan tempranito, lo cual está bien. Y bueno, brevemente, Diana Barreto Ávila ha sido parte del seminario y proyecto de escritos de mujeres desde sus comienzos en 2009, donde fue becaria y colaboró en diversas formas hasta el 2017, por eso es de casa. Desde el inicio de su tesis de licenciatura en 2007 ha centrado sus investigaciones en la historia de las mujeres en la época moderna, principalmente del siglo XVI, a través de estudiar las primeras fundaciones de instituciones monásticas femeninas, su producción cultural, material y política en la Nueva España y más recientemente en el Virreinato de Perú, centrándose en la orden concepcionista. Bueno, Diana Barreto es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialización en Cultura de Paz y No Violencia en la Faculty of Gandhian Studies en la Universidad Ujjara Vidyapat en la India. Entre 2017 y 2018 realizó estudios de postdoctorado en la Universidad de Roma III en Italia, con financiamiento del CONACYT, y ha trabajado un año como investigadora externa en la Universidad British Northern Columbia en Canadá, donde actualmente se encuentra realizando una investigación postdoctoral en el Departamento de History and Women's Studies and Gender Studies. En su experiencia laboral ha sido adjunta de la doctora Clara Ramírez para la clase de Historiografía General 1 y 2. Ella también ha sido profesora de la misma materia, tanto en el sistema escolarizado y adjunta y profesora en la Escuela Nacional de Antropología de Historia desde 2008 y la última fue en Cultura y Sociedad en la Nueva España. Entre sus publicaciones se cuenta como de Monasterios a Prostíbulos, las primeras instituciones femeninas en el sistema sexogénero hispano-latino durante el siglo XVI, la Orden de la Inmaculada Concepción y la Cofradía del Santísimo Sacramento de Nueva España, Beatas medievales educando princesas nahuas, el Monasterio de la Madre de Dios, y Monogamia o Poligamia, conflictos al inicio de la modernidad en Hispanoamérica. En Salamanca, España, publicado y en México. Pues muchísimas gracias, Diana, y adelante cuando quieras comenzar. Tienes apagado tu micrófono. Ahí estás. Pues bueno, pues primero, pues muchas gracias por la invitación. Pues es un gusto para mí pues presentarme, ¿no? Tener el espacio y tenerlas como interlocutoras. Pues agradecer mucho la invitación de Clara Inés, de Escritos de Mujeres y de la coordinación de Caro, y bueno, y a todos ustedes. Y bueno, pues estoy emocionada de regresar a casa virtualmente. Bueno, entonces, bueno, hice un PowerPoint. Les voy a hablar sobre un trabajo que realicé hace tiempo como parte de mi investigación de tesis de doctorado y que después he ido como repensando y manejando, bueno, sí, repensando y entendiéndolo, ¿no? De diferentes formas. No sé si ya están viendo mi pantalla. Sí. Sí. Ay, perdone. A ver. ¿Dónde está? Para que salga toda, ¿no? Perdón, ¿eh? Aquí. Abajo es donde dice presentación, al lado de donde se amplía el Zoom. Ah, sí. Presentación completa. Edición. Bueno. Abajo hay tres símbolos, donde está como un, en el menos
en la barra de hasta abajo del Ujú, PowerPoint aparece como si fuera una cosa para exponer. Desde ahí se puede hacer ya pantalla. ujú. Sí, hasta la derecha, Ah, hasta abajo, ah, donde ya, dice, ya. siento, A ver. como tiene forma como de una copita, bueno, no sé si no es una Es copita, una pero Uy, pantallita. el que está a la izquierda de esa, es una pantallita. es una Sí, pantallita, por ¿no? A ahí por ver. donde estás, pero no es esa, sino la que está justo del otro lado, que parece como una copita. Ahí. El que había señalado. No. ¿Ya? No. Al lado No. Ah, ah, del menos. ahí. Sí, Ah, ese. ya. Gracias, perdón. Bueno, bueno, esto es una foto de el monasterio de Santa Fe de Toledo en España, que esta es la primera, bueno, la casa madre del convento de la Orden de la Concepción, es el primer convento concepcionista. Y bueno, fue aquí cuando en 1618 encontraron un manuscrito firmado con el nombre de Juana de San Miguel. Este manuscrito fue encontrado en la urna que contenía los restos de Beatriz de Silva, que fue la fundadora de la orden concepcionista en el siglo XV. Y bueno, dentro de esta urna se encontraba 20 folios forrados en pergaminos que tenían, bueno, este título, ¿no? Libro y registro antiguo del convento de religiosas de la Inmaculada Concepción, el señor abogada nuestra de la ciudad de Toledo, cabeza de esta esclarecida orden, fundadora y la fundadora de la Santa Madre Beatriz de Silvia. Y bueno, este pergamino fue escrito en 1512 y es el testimonio más antiguo que existe sobre la historia de la fundación de la orden concepcionista. Cuando el manuscrito fue encontrado en 1618, lo que pasó es que las religiosas del convento utilizaron este manuscrito y lo combinaron con sus libros de profesión. ¿Cuáles son los libros de profesión de los conventos? Ya habrán escuchado varias veces. Bueno, no sé. Cada monasterio tenía un libro donde se iban anotando todos los registros que pasaban en el convento, ¿no? Esto quiere decir como que se anotaban qué religiosas entraban, cuándo profesaban, todo el dinero que se gastaba, ¿no? Sobre todo las cosas más importantes, ¿no? Entonces, este manuscrito de Juana de San Miguel se incorporó al libro de profesiones, o lo que yo podría decir es el libro de profesiones, ¿no? Entonces, esta es la intervención que hace y, bueno, en el libro se narraba la historia de Beatriz de Beatriz de Silva, que era la fundadora de la orden concepcionista. Se narraba un poco su vida y los primeros años del convento, y el manuscrito llegaba más o menos hasta 1526. Y bueno, ya después, como les decía, estaban las cuentas de los registros hasta 1400, hasta 1426, ¿no? Entonces, este primer manuscrito va desde el inicio de la orden concepcionista en 1483 hasta 1526, y luego a este manuscrito se le suman todo el registro de las cuentas del convento hasta el siglo XVIII. No sé si quedó claro ahí. Ahí, después. Ay, ¿cómo salgo al siguiente? Espérenme, perdón. Bueno, este manuscrito de Juana de San Miguel, después, en 1660, el padre Pedro de Quintanilla le realizó toda una transcripción de la parte del manuscrito de Juana de San Miguel y de la otra parte que era el libro bueno, como el libro de profesiones, ¿no? Que se encontraba en el archivo conventual de la Casa de las Concepcionistas. Y bueno, este manuscrito fue editado por él y lo dividió en dos partes, ¿no?
que serían como el testimonio de Juana de San Miguel y la refundación toledana. Estos manuscritos fueron conocidos como el registro antiguo. El original, que consistía en la parte del manuscrito de Juana de San Miguel y la parte como del libro de profesiones, quedó completamente perdido. Entonces lo que hizo el padre Quintanilla es transcribió y empezó a anotar sus impresiones en el documento, ¿no? En el manuscrito. Entonces, en estas anotaciones que él hace, comienza diciendo que, bueno, que la escritura original es de un hombre y que no era de Juana de San Miguel, que había sido la vicaria del monasterio, porque había diferentes letras, ¿no? Y sobre todo porque le parecía, aquí lo pongo, ¿no? Que, bueno, lo leo, por donde consta que por este tiempo se debió escribir, y aún parece que fue el mismo que escribió la historia de esta casa y por el mismo autor, porque era persona docta y curiosa. Entonces, lo que él está diciendo básicamente es que Juana de San Miguel no había escrito ese manuscrito, aunque el manuscrito estaba firmado por su nombre y además, pues había sido encontrado en la urna de Beatriz de Silva, ¿no? Entonces, en sus apreciaciones, como se trataba de libro como una especie de libro de profesiones, ¿no? Donde se van haciendo diferentes anotaciones a lo largo de los años, él decidió que no era posible que ella hubiera escrito esta crónica, que es la fuente más antigua para conocer toda la historia del inicio de la orden concepcionista. Y bueno, básicamente sus conjeturas, ¿no? Están basadas en que le pareció que la escritura que encuentra no era de mujer, sino que era de hombre, sobre todo porque se denotaba que era una persona docta y curiosa, ¿no? Porque hay varias anotaciones sobre referencias históricas, etcétera, ¿no? Pues bueno, aquí él hace esta descripción del documento, del manuscrito, y dice, bueno, que comienza en el año 1506 y contiene en este libro todas las recepciones de religiosas del año 1496 hasta el presente, ¿no? Es decir, cada vez que una religiosa entraba al monasterio se iba anotando, ¿no? Así como la dote que había traído cada religiosa y las cuentas del tiempo antiguo, quiere decir la historia de cómo había iniciado el monasterio y otro tipo de escrituras, ¿no? Que tiene que ver con la biografía de Beatriz de Silva y de lo que fue sucediendo en el monasterio. Bueno, curiosamente, en 1618, que es cuando encontraron el libro, o sea, cuando encontraron el manuscrito de Beatriz de Juana de San Miguel, apareció una primera biografía de ella, escrita por Francisco de Vivar, que se llama Historia admirable de las más ilustres entre las menos conocidas santas que hay en el cielo, en la cual retoma todo el manuscrito de Juana de San Miguel, porque es donde venía toda la historia de la orden concepcionista, pero no menciona ni el manuscrito ni a Juana de San Miguel, ¿no? Después nos vamos a encontrar también otras biografías que se van a escribir sobre ella, en 1661 por Sor Catalina de San Antonio, que, bueno, la va a escribir, pero se va a publicar hasta 1896. Luego, en 1647, un jesuita llamado Agustín Herrera también va a escribir otra biografía sobre Beatriz de Silva, utilizando el manuscrito de Juana de San Miguel, también sin dar referencia a ella. Y bueno, finalmente en 1558 igual vuelve a aparecer otra biografía sobre Beatriz de Silva, que también retoma la información que había estado vertida en esta primera biografía escrita por Francisco de Vivar, y que estaba basada en los escritos de Juana de San Miguel. Y bueno, tampoco la menciona ni tampoco la hace referencia, ¿no? Después llegamos a la historiografía del siglo XX sobre el manuscrito de Juana de San Miguel, que en 1969
el fray Enrique Gutiérrez va en un artículo que publicó, aquí está, la Orden de las Concepcionistas en su primera fuente, publicó como anexo el manuscrito de Juana de San Miguel, y después en 1979 también fray Ignacio Mano Echeverría va a publicar también el manuscrito de Juana de San Miguel con los comentarios del padre Quintanilla, que era el que reeditó a Juana de San Miguel en 1666. Entonces, bueno, estos autores que son hasta ahora los que han investigado sobre Juana de San Miguel, este manuscrito, bueno, concluyen, siguiendo todos los comentarios que hace Quintanilla, que el manuscrito no fue escrito por Juana de San Miguel, aunque el manuscrito estuviera firmado por ella, ¿no? Entonces, bueno, yo llegué me fui un poco así rápido, yo llegué a estos textos buscando, tratando de entender el origen de la orden concepcionista en España. Lo que me encontré es que había una disputa historiográfica muy, muy fuerte, ¿no? Respecto si la orden pertenecía a la orden cisterciense o a la orden franciscana, y bueno, era muy, muy confuso, ¿no? Entonces, bueno, yo traté de ir buscando como la fuente más fidedigna, hasta que me encontré con estos historiadores, los dos españoles, que retomaban, pero de una manera súper secundaria, este manuscrito, que en realidad pues se trata de una crónica en todo su, digamos, en todo su esplendor, ¿no? Y que se trata pues, realmente de la primera crónica de la orden concepcionista, ¿no? Y de una tradición, es el inicio de una tradición de escribir la historia de estas comunidades monásticas dentro de la orden concepcionista, después de las que se irá como extendiendo, ¿no? Y que llegará a la Nueva España con varias cronistas concepcionistas que tenemos, con varias escritoras monjas, como, bueno, pues la más famosa, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, que era parte de las concepcionistas jerónimas, bueno, Inés de la Cruz, todas más o menos las que ya conocemos. Pero entonces la importancia de esta crónica, una es que es la primera, y toda su estructura narrativa va a ser la que vamos a encontrar después en las crónicas novohispanas de las religiosas concepcionistas del siglo XVI, ¿no? Del siglo XVI, XVII y XVIII, con las que yo he trabajado bastante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, primero se hace como una historia breve de la fundación, quienes salieron, y luego se van mencionando todas las fundaciones, ¿no? Pero, bueno, yo lo que intenté hacer es como, pues, restituir la importancia que tiene este manuscrito, que en realidad, pues, podemos decir con todas sus palabras, es una crónica, como una de las fuentes principales para conocer el proceso de fundación de la orden concepcionista, ¿no? Porque, como les decía, y ahora después les voy a comentar más adelante, es un tema que en la historiografía está muy peleado y que sigue muy presente, ¿no? Y los documentos, bueno, la información, ¿no?, que está dando Juana de San Miguel es fundamental. Porque, bueno, Juana de San Miguel fue vicaria del convento de la Concepción y fue una discípula directa de Beatriz de Silva. Entonces, ella va a ser testiga, ¿no?, de todos los procesos que ocurrieron para que se hiciera la fundación de la orden concepcionista, ¿no? Bueno, entonces una de las primeras cosas que son muy importantes que cuenta Juana de San Miguel es cómo Beatriz de Silva, que era bueno, que había nacido en África, podemos decir, era africana, llegó, bueno, a la corte era africana, de familia noble en Portugal, llega como dama de honor de la madre de Isabel la Católica,
y ella decide recluirse en el monasterio de Santo Domingo el Real, ¿no? Entonces, en todas las hagiografías que va a haber de Beatriz de Silva, se dice que hay una leyenda que Beatriz de Silva, como era muy hermosa, desató los celos ¿no? del padre de Isabel la Católica, y entonces su madre, ¿no? Bueno, la reina decidió encerrarla en un baúl para que nadie la viera. Entonces, bueno, se dice que ella estuvo encerrada en el baúl 3 o 4 días y después abrieron el baúl y estaba viva, y entonces ella dijo que ahí había tenido una visión, y entonces decidió irse a recluir a un monasterio, ¿no? Entonces, toda esta historia que se va a empezar a formar en el siglo, esta historia geográfica, ¿no? Que se forma en el siglo XVII, XVIII, en esta primera fuente no la encontramos, ¿no? Simplemente dice que ella misma, bueno, decide recluirse y, bueno, y no se menciona esta parte, que es una de las partes más importantes y que siempre queda como, bueno, ella era muy bonita y entonces tuvo que recluirse para evitar los celos de la reina, ¿no? Más o menos esa es la historia. En cambio, aquí vemos que Juana de San Miguel no cuenta esta parte, que va a ser una invención posterior. Y bueno, después menciona otra cosa que es muy, muy importante. Ah, ya no veo a nadie. Ah, perdón. A ver. Ah, sí. Que es, perdón. Ay, Aquí estamos, Diana. no, yo no las vi. Bueno. Gracias. Bueno, va a ser que ella menciona, o sea, ella dice que ella se va al monasterio Santo Domingo el Real, que era un monasterio cisterciense. Después la historiografía va a decir que no, que el monasterio al que se fue era un monasterio dominico, ¿no? Y ahí es cuando dice que ella tomó la determinación de cubrirse el rostro para siempre e iniciar el proyecto concepcionista, ¿no? Bueno, entonces en 1489, perdón, 1486, el proyecto concepcionista va a estar organizado va a ser organizado por Beatriz de Silva, Isabel la Católica, que eran muy amigas porque Beatriz de Silva había sido su aya, ¿no? Y otros dos personajes muy importantes, que es la Latina y la Loca de Sacramento, ¿no? Que es Teresa Enríquez, y que ellas van a ser parte del círculo de mujeres de la reina Isabel la Católica, que era un círculo intelectual, teológico, que decidieron hacer el nuevo culto a la Inmaculada Concepción, que este culto representaba la reivindicación femenina de la divinidad, ¿no? Y bueno, hay varias teorías sobre este aspecto, que era pues una reivindicación femenina de la divinidad frente a otras figuras de culto, ¿no? Entonces, esta reivindicación femenina de la divinidad estaba ligada al poder político que necesitaba ser sostenido teológicamente de Isabel la Católica, ¿no? O sea, había ahí una necesidad política y teológica también de argumentar el poder que estaba teniendo Isabel la Católica. Más o menos esas serían un poco las interpretaciones que se manejan, ¿no? Sin embargo, el momento en el que el proyecto concepcionista inicia es un momento muy complicado, en el que empieza a avanzar la reforma de Cisneros, la reforma franciscana, que significaba que todas las comunidades monásticas perdían su autonomía y tenían que estar, bueno, había una serie de cuestiones que tenían que empezar a seguir, ¿no? Y bueno, lo que primero ellas querían
que es como el proyecto que habían defendido, era un monasterio donde la máxima autoridad era la abadesa, ¿no? Esto significaba que la abadesa podía como diseñar las normas. Bueno, los monasterios en este momento no eran de clausura. Por ejemplo, aquí Beatriz de Silva entró 30 años al monasterio de Santo Domingo y luego podía salir, podía manejar su dote libremente, podría ir a un monasterio, estar un periodo, no sé, 3, 4, 5 días, bueno, no es verdad, 4 años, 2 años, y luego irse con su dote a otro monasterio, iban así, ¿no? De forma que los monasterios, bueno, se convertían en una comunidad de mujeres móviles, ¿no? Que podían ir y venir. Beatriz de Silva empieza así y luego decide que ella quiere hacer su propio monasterio. Pero en ese momento el Papa decide que el monasterio tendría que estar bajo la orden cistercense. Y simplemente se les daba el nombre y el hábito de la concepción, ¿no? Después hay una discusión historiográfica, pues que ha durado 500 años, ¿no? Sobre si Beatriz de Silva entró a este monasterio cistercense o al dominico. ¿Por qué? Porque durante estos 500 años, bueno, se ha estado peleando con la naturaleza de la orden concepcionista entre ser de la orden cistercense o la orden franciscana. Todas estas cosas bueno, que aclaran mucho la historiografía respecto a la orden concepcionista, van siendo como aclaradas por Juana de San Miguel en su crónica, ¿no? Más o menos, bueno, aquí pueden ver lo que ella escribió. Entonces, Beatriz de Silva se fue a vivir con 12 doncellas que eran sus primas de Portugal, estuvieron viviendo en Toledo en una casa y estaban por tener la aprobación para ser parte de la orden cistercense, una orden religiosa que les iba a dar muchísima más libertad, ¿no? Aunque no era en inicio lo que ellas querían. Pero bueno, se las iban a dar. Lo que les comentaba es que en el contexto de la reforma del cardenal Cisneros, cuando se muere Beatriz de Silva en 1491, los franciscanos deciden apoderarse del monasterio y de la orden para intentar que la orden pasara a la jurisdicción franciscana y se convirtiera en parte de la orden de clarisas. Lo que sucedió en ese momento es que la casa en donde estaban, que es lo que cuenta Juana de San Miguel, salen con la prima de Beatriz de Silva, Felipa, y deciden abandonar el monasterio, pero lo que hacen es que agarran el cuerpo de Beatriz de Silva y tratan de llevárselo. ¿Para qué? Para de esta forma deslegitimizar la apropiación de los franciscanos al monasterio. De esta forma, llevándosela, pues ellas demostraban que no estaban de acuerdo con este modo de proceder, ¿no? ¿Qué pasaba? Si estaban ellas bajo el régimen, bajo la jurisdicción franciscana, bueno, ya no tenían la máxima autoridad, ya no era la abadesa, por ejemplo, sino que tendrían que ser los visitadores franciscanos quien dirían qué se tenía que hacer y qué no se tenía, bueno, qué no se tenía que hacer, tendrían que administrar las dotes, etcétera, etcétera, ¿no? Y además tendrían que seguir una regla homogénea que siguieran los demás monasterios de la orden franciscana, ¿no? Eso impedía un poco que tuvieran la autonomía y la libertad que habían logrado tener estando bajo el modelo cistercense, ¿no? Que tampoco era lo que quería, pero el modelo cistercense les daba mucho más libertad. Entonces, bueno, como nos cuenta acá Juana de San Miguel, es un poco así como complejo. Bueno, dice que las primas tratan de llevarse el cuerpo de Beatriz de Silva, pero no podían llevárselo, entonces lo dejaron en otro monasterio, ¿no?
bueno, después, después de varios, después de un periodo muy complejo, ¿no? En el que se divide toda la comunidad de concepcionistas, de estas primeras concepcionistas, poco a poco algunas logran regresar, pero en 1511 finalmente se expide la bula del Papa Julio II, donde se decide ya que la orden concepcionista iba a estar bajo la jurisdicción de la orden franciscana y que ya no iba a ser parte de la orden cisterciense, pero además que tampoco iba a tener su propia regla y su propia orden. Entonces lo que hacen los franciscanos es que copiaron la regla de las franciscanas, más o menos. Cisneros parece que es el que redactó esas reglas y bueno, deciden que iban a hacer nada más como algunas concesiones y algunos cambios y van a poner que va a ser como usar el manto azul, ¿no? Toda esta parte. Y bueno, finalmente lo que va a hacer Juana de San Miguel junto con la abadesa doña Catalina de Calderón es tratar de recuperar el cuerpo de Beatriz de Silva que se había quedado en Toledo en el otro monasterio cuando la comunidad primitiva lo había abandonado, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo significaba la legitimación de la comunidad concepcionista, ¿no? Entonces, bueno, ella en su calidad de vicaria recuperan el cuerpo de Beatriz de Silva y lo llevaron al monasterio de la Concepción de Santa Fe, que es el primer monasterio que les enseñé, ¿no? Y bueno, aquí en el momento en el que Juana de San Miguel abre donde estaba el cuerpo incorrupto de Beatriz de Silva, bueno, dice que su rostro, ¿no? Daba gran luz y resplandor como la luna cuando más luce, ¿no? Y bueno, aquí un poco lo que ella narra, ¿no? Bueno, sintieron tanta suavidad, este es en el momento en el que están recuperando el cuerpo de Beatriz de Silva y lo están llevando ya a lo que sería el monasterio concepcionista, ¿no? Y dice, bueno, sintieron tanta suavidad y dulcedumbre que todos sus sentidos exteriores fueron maravillosamente recreados y recibieron también en el alma muy crecida consolación. Sí. A ver. Perdone que me quedé atorada allá. Ahora veo. Perdón, ¿están ahí? Es que perdí el cuadro de las caras. Sí, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Perdón. Ya regresé. Ya las volví a ver, es que es muy raro hablar así. Bueno, esta disputa que va a haber por el proyecto concepcionista, ¿no? Y el hecho, no sé, de que Juana de San Miguel está siendo una de las testigos directas, ¿no? De todo el proceso de fundación, de cómo se divide la comunidad, que le toca que le toca recuperar el cuerpo, pero además también le va a tocar asumir los cambios tan profundos y la apropiación que está haciendo la orden franciscana de la orden concepcionista, ¿no? En un momento tan decisivo como toda la reforma del cardenal Cisneros, ¿no? Donde, bueno, imponen la clausura, imponen la visitación a los monasterios, digamos, configuran todo el mundo de los monasterios como como fueron ya después de la reforma, cuando ellas pues defendían un modelo medieval, ¿no? Entonces, el hecho de que justamente sea Juana de San Miguel la testiga de todo esto, ¿no? Que va narrando en su crónica todos estos acontecimientos. Luego, bueno, se narran las fundaciones que van a hacer las concepcionistas
y que este manuscrito se haya encontrado en el cuerpo de Beatriz de Silva, ahí hay una legitimación, ¿no?, que tiene que ver muy importante, ¿no?, porque el cuerpo de Beatriz de Silva era, digamos, la constatación viviente de la orden concepcionista, ¿no? Entonces, bueno, este manuscrito está firmado por Juana de San Miguel, pero no se va a reconocer, como vimos en la historiografía, que el manuscrito fuera escrito por ella, aunque está firmado por su nombre, como se combinó cuando lo encontraron con el libro de profesiones. Después, al analizarlo, dijeron, bueno, no, porque hay diferentes caligrafías, y entonces, como no se podían reconocer las diferentes no podía reconocer las diferentes caligrafías, a este fray Pedro Quintanilla le pareció que la caligrafía de ella era una caligrafía de hombre, ¿no? Y bueno, desde ahí entonces se desvirtuó toda, digamos, toda la legitimidad que tenía este manuscrito, y fue, digamos, como bastante, o sea, fue usado, pero pues toda la narración de ella fue completamente invisibilizada, ¿no? Y se tomaron como algunas partes, etcétera, y bueno, no se termina de tomar mucho en cuenta para el estudio de los inicios de esta orden, ¿no? Porque pesó mucho a la historiografía el que, bueno, vieron esta parte, ¿no? La historiografía del siglo XX, que son los años 60. Después se siguieron haciendo bastantes estudios sobre la obra bueno, sobre los orígenes de la orden concepcionista, pero como estos frailes de los años 60 y 70 creyeron al padre Quintanilla de 1666, que ella no había escrito esta crónica, y entonces la crónica quedó como, primero, pues no se reconoce que es una crónica, ¿no? Quedó completamente desvirtuada, ¿no? Cuando para las religiosas pues tendría un peso muy fuerte el que lo hubieran encontrado dentro de los restos de Beatriz de Silva, ¿no? Eso es una parte. Luego, toda esta parte que Juana de San Miguel narra en cómo se están peleando el cuerpo de Beatriz de Silva, pero también cómo se están peleando con los franciscanos para evitar que la orden terminara en la orden franciscana, ¿no? Como terminó. Después, les voy a comentar, esto continuó, como les decía, durante 500 años, y justamente el año pasado me contactaron las monjas concepcionistas, unas monjas de la orden de aquí, de la orden de allá de México, porque siguen, el pleito sigue, ¿no? Y ellas me buscaron para ver, bueno, para tener como argumentos históricos, porque quieren desligarse de la jurisdicción de la orden franciscana. O sea, ellas han terminado 500 años dentro de la orden franciscana y siguen buscando cómo desligarse, porque dicen, no es, o sea, ese no era el proyecto de Beatriz de Silva, que aparte Beatriz de Silva es una mujer que no escribió, ¿no? Y entonces todo el carisma que existen en las órdenes, que es como la forma en que digamos, se aproximan a la divinidad o a Dios, ha sido una forma oral, ¿no? Y ese primer escrito de Juana de San Miguel es como la primera vez que se cuenta esta historia, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido impresionante esto que pasó el año pasado, porque se juntaron varios monasterios de España también y de México, porque están tratando de salirse de la jurisdicción franciscana y están buscando estas pistas, ¿no? Bueno, yo les paso esta parte del manuscrito de Juana de San Miguel y otros documentos para poder demostrar que, pues que el proyecto no era terminar siendo parte de la orden franciscana, ¿no? Y una de ellas me comentaba que claro, para ellas era muy importante porque si su carisma era de la orden franciscana, ellas tenían que imitar a San Francisco de Asís, ¿no? Y o sea, tenían que imitar su obra, ¿no? Pero que ellas sabían que su carisma era sobre la Inmaculada Concepción,
es decir, imitar en vida y virtudes a la Virgen María, no a San Francisco de Asís, ¿no? Y que eso era una diferencia súper fuerte, ¿no? Y que ellas, a través, pues sí, de esta tradición oral, tenían su propia, o sea, tenían toda una teología en torno a la, bueno, a la castidad sobre todo, ¿no? Me estuvo contando bastantes aspectos sobre esto. Y bueno, esto se ha estado, o sea, lo que es impresionante es que esto que sucedió, pues sigue siendo un problema para ellas y ellas siguen queriendo salirse de la orden franciscana porque fue realmente muy abrupto, ¿no? Por eso es que las religiosas en el siglo, finales del siglo XV, de plano digamos, con que se robaban el cuerpo y se lo llevaron y luego lo trajeron y luego aparece el manuscrito, ¿no? Más o menos como para lo que quisiera es eso, ¿no? Como ver la relevancia que tiene este manuscrito para la historia concepcionista y que sigue siendo pues algo bastante controversial, ¿no? Esa es la imagen bueno, una imagen ahí de Toledo donde aparece. Y bueno, más o menos eso era lo que quería compartir. Bueno, y después, bueno, esta tradición, esta sería la primera cronista concepcionista, ¿no? Después vamos a tener varias cronistas novohispanas que, pues, que como les comentaba, siguen la misma estructura de esta crónica, ¿no? Más o menos la primera... Sí, la primera crónica de concepcionistas que vamos a encontrar en, bueno, Nueva España, que después en España yo creo que también habría habido bastantes, ¿no? Pero esta crónica, que es una especie de libro de profesiones, se va a repetir en todos los conventos concepcionistas, ¿no? Todos los conventos concepcionistas, y bueno, la mayoría de los conventos tienen este libro de profesiones donde van apuntando los nombres de las religiosas y la historia de la fundación de los monasterios, ¿no? Entonces, con esta misma estructura vamos a encontrar la primera crónica concepcionista en la Nueva España, que fue escrita por Isabel de la Resurrección en 1573. Que ella fue fundadora del convento Regina Coeli, pero su crónica está perdida. Después tenemos, bueno, las crónicas de Inés de la Cruz y de Mariana de la Encarnación sobre la Fundación Carmelita, que pues ya las publicaron, que bueno. Y luego de estas crónicas tenemos otra crónica de la abadesa Catalina de San Miguel, del convento de la Concepción del siglo XVIII, que igualmente después va enumerando todas las fundaciones, ¿no? Luego, bueno, algo que es muy interesante es que este nombre de Juana de San Miguel luego también lo va a tener una abadesa del convento de la Concepción de aquí de México, ¿no? Entonces, bueno, un poco a mí lo que me muestra es que pues sí hubo una comunicación entre ellas y una fuerte tradición oral que también paradójicamente terminó en esta tradición tan fuerte de las concepcionistas de estar escribiendo crónicas, ¿no? Y creo que empiezan pues con Juana de San Miguel, ¿no? Otra rama de las concepcionistas, en el momento en que ya es como un dato cultural, ¿no? En el momento en que la orden de las concepcionistas se muere Isabel la Católica, no, bueno, se muere Beatriz de Silva y luego se muere Isabel la Católica, la latina, que era una de las que había iniciado la orden concepcionista, va a fundar las concepcionistas jerónimas. Y de ahí va a salir Sor Juana Inés de la Cruz, de las concepcionistas jerónimas, ¿no? Que, bueno, todas ellas eran quienes diseñaron la orden concepcionista con Isabel la Católica, eran mujeres intelectuales que tenían bibliotecas muy grandes y
y que, bueno, también patrocinaban muchas obras de artes y hacían sus cultos privados dentro de sus casas, ¿no? De ahí fue como la idea de empezar como sí, de hacer el monasterio, ¿no? Bueno, más o menos espero que no haya estado muy confuso. Y bueno, si tienen alguna... estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, perdón. Si tienen alguna pregunta o algún comentario. Bueno, pues, perdón, voy a tomar la palabra. Hola Diana, ¿cómo estás? Una grandísima disculpa, es que estoy fuera y tenía que hacer unos trámites urgentes en este día y creí que me los podía librar antes de la reunión, pero bueno, no. Entonces me pude conectar muy pronto, pero hasta ahora puedo estar ya plenamente con ustedes, pero escuché y conozco muy bien el trabajo de Diana. Eh, Les agradezco por estar, por iniciar la sesión y a Diana por haber aceptado estar con nosotras y contarnos un poco esta partecita que salió en la tesis de doctorado que hiciste hace ya mucho y que me parece muy significativa de como de, de, de los avatares de los escritos de mujeres y de también la persistencia y las otras supervivencias de los relatos en la experiencia y en las comunidades, más allá incluso de la escritura. Entonces, siempre le he querido que Diana nos entregue un texto sobre esto y seguimos insistiéndole que lo ponga por escrito para ver si un día lo podemos publicar, porque creo que es pues muy interesante. Claro que creo que se ha ido nutriendo, digamos, de lo que fue la primera intuición en ese momento, ahora como la constancia de esa necesidad actual por una historia que parecía pues muy lejana, ¿no? Y la vinculación con una comunidad de mujeres que ha perdurado tantísimos siglos con tantos cambios y que aún, digamos, estén necesitadas de su propia crónica, de su propia historia. Eh, entonces, bueno, una disculpa y muchas gracias por todo. No sé si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. Damos también la bienvenida a Nati, que está aquí con nosotros, nos alegra mucho su presencia y bueno, a todas las del grupo de siempre, pues bienvenidas también. ¿Quién quiere hablar? Nati, Yo tienes la palabra. bueno. No, que Ah, diga, bueno, perdón. Caro. No, después, profe, después, sácale usted. Bueno, pues muchas gracias. Es fascinante todo esto para mí. Te felicito por tu trabajo. Yo me declaro profundamente ignorante de todo esto, entonces no sé si mi pregunta o comentario va a ser una obviedad y pido disculpas por ello. Creo que más que nada es como una especie de comentario, porque lo que me parece fascinante o sea, digamos que lo que me resaltó de toda tu historia y digamos de la reconstrucción de la historia es que el cuerpo está en el centro, en el eje de todo, o sea, está ahí desde el inicio, o sea, desde el hecho de que la señora está bonita y entonces se tiene que esconder, ¿no? O sea, es una cosa súper extraña, ¿no? Luego, cómo el cuerpo aparece junto al manuscrito, que es una especie como de conjunción muy sugerente, ¿no? De tener un libro con los restos, ¿no? O sea, eso, yo creo que eso como convertido en metáfora puede ser muy explotado como incluso teóricamente y como una especie de entrada al análisis, ¿no? Porque y luego pues está toda esta especie como de disputa por el cuerpo de Beatriz que anda circulando, o sea, todo se me hace como súper extraño. Yo no sé si era común, pero me parece fascinante. Y luego está como la reencarnación de San Juan, ¿cómo se llama? Juana, en la mexicana, entonces hay otra vez una especie como de reencarnación de un cuerpo, o sea, es una cosa fascinante. No sé si
has reflexionado, digamos, específicamente desde este ángulo, digamos, de cómo el cuerpo aparece y reaparece de distintas formas, porque incluso en la forma en la que descartan que lo haya escrito una mujer es por la grafía, o sea, es la presencia del cuerpo, literalmente la materialidad, ¿no? Entonces, hay una cosa ahí como fascinante sobre la materialidad y la corporalidad femenina que está en juego y que está literalmente en disputa, que me parece fascinante. Entonces, no sé si has pensado, o más bien, ¿no? Si puedes, digamos, platicarme algo al respecto. Y lo otro era una pregunta, o sea, ¿entendí bien que Beatriz de Silva era africana? O sea, y no sabemos si era de color. Está apagado tu micrófono, Diana. Sí, o sea, nació en África, pero pertenecía a la corona de Portugal. O sea, era blanca, pero pues nació en África, ¿no? No Pero digo, bueno, sí, era portuguesa, sí, era pero me portuguesa de pregunto si familia, eso no claro. es también algo interesante, porque No, claro, finalmente, muchísimo. o sea, viene de fuera, es una otra, ¿no? Radical, o sea, que eso que quizá en sí mismo ya también, pues es un cuerpo que está desplazado, ¿no? De su lugar. Y también estaba pensando en, había otra cosa que, bueno, en fin, o sea, eso era un poco como mi comentario, porque todo está como, está padre, está como muy sugerente, ¿no? Más bien. Ah, sí, pues muchas gracias. Ah, Clara, decía que no, que muchas gracias por la invitación y, y bueno, este trabajo que siempre ha estado guiado por Clara Inés, ¿no? En todos sus altos y bajos y continuos. Y bueno, quería eso, agradecer la invitación muchísimo y bueno, y siempre toda la maestría de Clara. Y, y bueno, pues mira, justamente yo creo que yo no he tenido, ahora que lo dices, he tenido como intuiciones, pero yo creo que no he tenido pues, digamos, el espacio de elaborar un poco más sobre esto desde otro aspecto que no sea la historia meramente positivista y religiosa realmente, ¿no? Porque es donde como que mi trabajo está muy anclado ahí, ¿no? Como que no he podido ir más allá, ¿no? Y bueno, ahorita lo que decías, claro, o sea, yo cuando encontré eso dije, güey, o sea, claro que lo escribió ella porque está en su cuerpo, ¿no? O sea, porque apareció en su cuerpo. ¿Cómo pueden dudar que no fue ella quien lo escribió? Está firmado y aparece con los restos de Beatriz de Silva. Y sí, está todo este movimiento del cuerpo. Y a mí, o sea, me parece que es importante, pero como que no, no, no llego a elaborar más sobre esto, ¿no? Quizá como teóricamente no logro terminar de entender todo lo que, no sé, todo lo que está significando, ¿no? Pero sí es un poco como no sé, llevar esta historia en el cuerpo. Y bueno, lo que decías también, la historia de Beatriz de Silva es eso, ¿no? O sea, llega a los 13 años como dama de compañía eh, de la madre de Isabel la Católica, ¿no? Entonces, bueno, nace en África, pero va hacia allá, luego, pues en realidad es portuguesa, es de la corona de Portugal, se va con todas sus primas y sus amigas ¿no? a fundar esta nueva comunidad. Luego, pues se la apropian los franciscanos, ellas intentan huir con el cuerpo regresa, luego lo vuelven a trasladar, ¿no? Entonces, es como, y luego no sé, sí hay como con Evita Perón, ¿no? También hay toda una historia siempre con el cuerpo que si viene, que quien lo tiene, y quien lo tiene es como esta legitimidad, ¿no? No sé qué más, no sé más bien ustedes como que sí que otras, a mí me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? Y me gustaría como continuar, pero digamos que no me siento con los elementos, no sé qué más, o sea, como no logro ver más allá, ¿no? Quizá por tanta positivismo en mi, en mi investigación, ¿no? Y estas intuiciones, decía, pues, ¿por qué no le dieron importancia a este manuscrito, ¿no? O sea, a mí, como que, bueno, el problema también con el manuscrito es que, pues, desapareció, ¿no? Y entonces lo que se conoce es lo que anotó este fraile en 1666.
pero a mí me parece que todo lo que Juana de San Miguel cuenta en, en la crónica y la forma en que encontraron la crónica es una evidencia que fue ella, ¿no? O sea, es una prueba de verdad que fue ella, ¿no? Pero eso es, no sé, hasta ahí, no sé qué más a ustedes se les ocurre, ¿no? Con todo esto del cuerpo y las peleas por por el cuerpo, ¿no? Que es... Caro quería hablar. Y vamos Sí, Diana, pensando. muy chévere lo que nos has contado, muy chévere, de verdad te felicito por el trabajo y pues por la provocación que traes también al grupo, ¿no? Me haces pensar también en Guillerma de Bohemia, ¿no? Y lo que pasó con su cuerpo después de casi 20 años de estar muerta, que la Inquisición en el siglo XIV hace que se saque el cuerpo y se queme, ¿no? Y también hubo como esto que nos contás del traslado, ¿no? Del cuerpo de Guillerma de Bohemia para un monasterio que la acogía y luego tocó sacarlo. Entonces sí es muy inquietante como esa idea que te plantea la profe Golú. Yo quería preguntarte tres cosas, Diana. La primera es que si vos en esa crónica de Juana de San Miguel hay alusión o se habla o tenés idea en su tradición que si había oración mental eh, entre ellas, ¿no? Que si existía esa práctica. Eh, asociado justamente con, bueno, como con todo el movimiento del alumbradismo y la idea del cambio ese tan fundamental de la oración mental, ¿no? Preguntarte además si has escuchado allí o has leído algo sobre el mal de corazón. Ahora en la investigación del postdoctoral en la que trabajo, que estoy tratando de hacer esa secuencia sobre las enfermedades, Diana, no sé si te acordás que trabajo el concepto de los nervios, finales del 19 y principios del 20, ¿no? Entonces me devolví un poco hacia el siglo XVIII, bueno, harto, y, y me he encontrado mucho con el tema del mal de corazón como diagnóstico de enfermedad, ¿no? Entonces Teresa de Ávila lo tenía, las dos monjas que estoy trabajando, una Clarisa, Sor Ana María de Santa Inés Lacal y Paula Rosa de Jesús, también con mal de corazón, ¿no? También Teresa de Cartagena habla un poco del mal de corazón. No sé bien si Catalina de Siena también de una manera diferente, ¿no? Entonces, preguntarte si has tenido alguna cercanía con esa idea del mal de corazón. Y lo último es preguntarte cuál es tu intuición respecto a qué se deben las diferentes caligrafías en la crónica de Juana de San Miguel. Eso, muchas gracias, Diana. No, sobre la oración mental no he encontrado referencias de ellas, ¿no? Antes. Tampoco sobre el mal del corazón. Bueno. Y, y bueno, sobre las diferentes caligrafías, claro, es lo que les comentaba. O sea, lo que pasa es que cuando encuentran el manuscrito de Juana de San Miguel, luego lo juntan como con el libro de profesiones, ¿no? Y el propio manuscrito de Juana de San Miguel está dividido en dos partes, como una parte es la crónica y otra parte es el libro de cuánta te dio, de dónde eran, ¿no? Y entonces, como que eso, cuando lo encuentran las religiosas, digamos, lo añaden a su propio libro de profesiones, luego eso lo encuentra el padre y entonces dice, ay, pues es que hay diferentes caligrafías, ¿no?
pero son las caligrafías de las diferentes monjas o de las anotaciones que se fueron haciendo, ¿no? Pero digamos que los libros de profesiones, pues son unos libros colectivos que están en los conventos de religiosas, ¿no? O sea, generalmente 3 tipos de libros básicos en los monasterios, ¿no? Que sería el libro de profesiones, el libro de gastos mayores y el libro de gastos menores, ¿no? En el libro de profesiones se va a anotar quién entra, quién sale y un poco la historia del convento y cuántos conventos se fundan a partir de ese convento, ¿no? Si esta religiosa salió para fundar este convento o no. Luego, bueno, en el libro de gastos mayores, bueno, se van anotando los grandes gastos de la comunidad y en el libro de gastos menores las cosas del día al día, ¿no? Que es donde se pueden sacar los recetarios, las cocinas, etcétera, ¿no? Todos los pequeños gastos. Pero, claro, lo que es muy interesante es que el padre, Quintanilla, ¿no? O sea, es un libro de profesiones, pero él nunca se da cuenta, o sea, no, en sus anotaciones no es como, es claramente ese libro de profesiones combinado con la crónica, ¿no? Que va a ser después lo que van a repetir todas las concepcionistas que, como decía Clara Inés, pues es que es impresionante esta tradición de escritura y esta tradición de tener los libros de profesiones con esta parte de historia, ¿no? O sea, son todos unos pues, relatos históricos y muchas veces pues son intervenidos por otras religiosas que van anotando, entró tal persona o tal otra persona, ¿no? No siempre, igual en los libros de gasto mayor o de gasto menor, ¿no? Muchas veces es la vicaria, es una vicaria que escribe, luego cambia el trienio, ¿no? O cambiaba y va a escribir otra vicaria, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con este manuscrito? Pues que tendría estas otras diferentes, pero bueno, está firmado por Juana de San Miguel y más, no sé, como que más, o sea, más allá de claro, o sea, es que no se podría súper asegurar, bueno, más allá de si es su caligrafía o no es la caligrafía, o si la caligrafía de la firma no es la misma que él nota al principio de la crónica y como ve diferentes anotaciones, ¿no? El problema es que no vamos a poder saber ni ver esta diferencia de caligrafías, ¿no? Porque lo que queda es lo que este señor anotó ajá, lo que fue comentando, ¿no? Pero lo que sí pues bueno, lo que es evidente es que es la historia legítima de las concepcionistas porque estaban en las urnas, ¿no? Y bueno, si está firmado por Juana de San Miguel, pues sería eso, ¿no? Y sí, más o menos. Y bueno, de estas religiosas que, bueno, de mencionadas, ¿no? Como sí, lo del mal de corazón, pues sí, no lo he visto por ahí. Ujú. Pero, sí, sí, si quieren preguntar. Clau, ¿tú querías comentar algo? Sí, gracias. Me llama muchas gracias, Diana, y qué interesante de verdad todo eso que nos has contado. Y quería comentar que, bueno, pensando un poco en Mariana de la Encarnación, sobre todo en Inés de la Cruz, en esta necesidad de escribir las crónicas de las órdenes, ¿no? Que seguramente ellas mismas conocían esta terrible historia de Beatriz de Silva y de ahí la necesidad de escribir, no lo sé, me llama mucho la atención que hayas dicho que, por ejemplo, las concepcionistas tenían una tradición de transmisión oral de su propia fe, de su vocación, etcétera, y sin embargo se ven en la necesidad de escribir algo para poder librarse del mandato franciscano. Y bueno, también en eso el tema del cuerpo. Yo recuerdo mucho que no recuerdo si es en Inés o en Mariana, yo creo que es Mariana, que es la más prolífica en su escritura, que aparte de todo, en su momento deciden tener para sí los restos de Gregorio López, del beato Gregorio López, que da de alguna manera legitimidad también al convento carmelitas de San José, de la Ciudad de México. Y
Y bueno, también la propia narración de Mariana de la Encarnación sobre el empleo de la religión para curar a Inés en su momento. Y pues eso, la relación, sobre todo me llama mucho la atención lo de las crónicas, en qué momento, si se puede saber si esto que de Juana San Miguel es esta necesidad evidentemente de legitimidad, y si de alguna manera se crea una especie de genealogía, de escritura de crónicas de fundación, pues sobre todo por esta necesidad. No lo sé, es una inquietud que me nació ahora escuchándote. Muchas gracias. Ah, sí, gracias. Ay, gracias por tu pregunta. Pues sí, yo también tengo la misma inquietud. O sea, ella, o sea, Juana de San Miguel cuando el último se muere en 1526, ¿no? Y es cuando hasta donde ahí llega el último registro de este manuscrito, ¿no? Y luego el manuscrito va a quedar pues con los restos de Beatriz de Silva hasta el siglo XVII, ¿no? Sin embargo, o sea, tanto el nombre de Juana de San Miguel se va a repetir en la comunidad novohispana, y pues también el tipo de crónica, ¿no? O sea, el tipo de estructura del libro de profesiones. Yo no sé de otras órdenes religiosas, ¿no? Si había o sea, si ya había en estos diferentes monasterios pues de la prerreforma que existían, ya estaba pues supongo que sí, ¿no? Esta tradición de estar escribiendo los libros de profesiones, pues sí, ¿no? Tendría que haber. El libro de gastos mayores también. Y también la parte de la crónica, ¿no? Yo a veces pienso mucho o sea, en cómo, en relación con Santa Teresa, ¿no? Cómo este es un proyecto que no se da, ¿no? O sea, lo que quería hacer un poco Beatriz de Silva, o la idea sí era hacer una nueva, sí, toda una nueva, ¿cómo se llama? Un nuevo carisma, ¿no? O sea, un nuevo carisma con una nueva fundación, pero se muere. Camino de perfección. Carisma. Ajá. O sea, un nuevo carisma, una nueva forma, pero no escribe, se muere y la toman los franciscanos, ¿no? Y todo resulta digamos, un despropósito que realmente a mí lo que me sorprendió es ahora que encontré en contacto con las monjas concepcionistas de ahorita, ellas tenían muy claro que ellas no eran parte de la jurisdicción franciscana, y que eran y tampoco que eran parte de Cister, y que había un proyecto que era, ¿no? Pero ellos no conocían tampoco ni la crónica esta de Juana de San Miguel, ni las bulas papales, ¿no? Ni nada, ¿no? Ellas, o sea, fue este intercambio muy impresionante para mí, ¿no? Porque ellas seguían con la idea de, no, esto no es nuestro carisma, ¿no? Y ya nos queremos salir. Entonces, pues sí, aquí hay una transmisión, lo que decía, o sea, lo que decía, quién sabe cómo es que de repente aparece el nombre, cómo es que ellas se están comunicando, y si antes hubo estas crónicas, me imagino que sí, pero es una pregunta muy interesante, si hubo antes estas crónicas en la fundación de monasterios, de otros monasterios, ¿no? Medievales, no sé, ¿no? O si esto empieza a corresponder pues sí, a una necesidad de escribir su propia historia frente a todos los conflictos políticos que hay, ¿no? Yo digo que Santa Teresa luego realmente le aprende a Beatriz de Silva, y ella sí logra consolidar, entonces ella sí escribe y hace su propio carisma, ¿no? O sea, su propia teología, pues, ¿no? Que es como lo importante, ¿no? Frente a este proyecto que fue completamente, digamos, destrozado, ¿no? Por los franciscanos. Y que yo siempre pensé que era mi interpretación histórica mía, y de repente cuando veo a las monjas ¿no? Nos empezamos a hablar, y sí, malditos franciscanos, nos queremos salir, o sea, impresionante, ¿no? Como, no sé, es increíble. Pues sí, yo creo que ahí hay mucho que explorar, ¿no? Y que pensar sobre este tipo de crónicas que no he visto yo, o sea, no he visto otras, bueno, la crónica de
de la Fundación de Carmelitas, ¿no? Pero este estilo de libro o sea, esta combinación entre libro de profesiones y crónica, no sé si está en otros conventos, me imagino que sí. Ujú. Sí, creo que Gracias. eso es muy, muy interesante. Y como tú dices, creo que Santa Teresa está aprendiendo mucho de ellas y de otras que están en medio, que están más perdidas, como la Beata Piedradita. Yo creo que es un punto intermedio cuando a ella la condena la Inquisición y la consideran hereje, pero está en medio de ese proceso. Pero bueno, o sea que falta mucho, como ir viendo la línea, las líneas de transmisión, pero como son muy diversas, como decías, pues es difícil. Voy a aprovechar para hablar yo un poquito que quiero y ya después les doy la palabra a quienes estaban. Este, sí, también me hace pensar el comentario de Nati sobre en el cuerpo de Santa Teresa, ¿no? Que yo creo que la expresión máxima de varios sucesos relacionados con este tipo de mujeres en el siglo XVI, porque su cuerpo no queda nada, del cuerpo de Santa Teresa no queda nada, ni un pedazo, la despedazan y la hacen reliquias. Entonces queda, por ejemplo, el corazón en Ávila, que es donde murió, solo queda el corazón. Luego la mano se la lleva a no sé quién y luego Franco recoge la mano de Santa Teresa y la tenía en su escritorio y hace de Santa Teresa una santa suya que entonces decían que Santa Teresa era fascista y Santa Teresa que tenía que ver con ella, este, descendiente de judíos, procesada en principio por la Inquisición, aunque no siguieron el proceso. O sea que cómo ese cuerpo pervive y yo no sé, creo que después hicieron un entierro de la mano de Santa Teresa que tenía Franco, y el corazón sí sigue en Ávila, y todos los pedacitos de su cuerpo los pellizcaron y los arrancaron y se los llevaron a todos los lados. Y en América había uno que es el que dice Mariana de la Encarnación, que le hizo un tecito a Inés cuando se estaba muriendo con la reliquia de Santa Teresa y que se lo tomó y por eso revivió y pudo acabar la fundación. Entonces, bueno, es interesante ese punto del cuerpo y eso. Y me parece que también, pues sí, toda esta genealogía de escrituras y transmisiones en las vidas conventuales, porque creo que había un proyecto o varios proyectos, pero un proyecto más parecido, más cercano a la vida de las beguinas. Y eso significaba un desafío para el Estado tan tremendo que los abatían, pero seguía el proyecto, pero los abatían. Y el de Santa Teresa, eh, eh, en, se llama también Ana de Jesús, la alumna de Santa Teresa, que es a la que abaten, a la que destrozan el proyecto de Santa Teresa. O sea, Santa Teresa sí logra, escribe, la canonizan, pero su proyecto lo hacen a un lado y lo someten a los carmelitas y sobre todo a Ana de Jesús le hacen la vida imposible, que era una gran teóloga después. Entonces es interesante, ¿no? Cómo eso sobrevive, pervive, siempre está en lucha ese proyecto vital, espiritual, de vida de las mujeres dentro de la iglesia, ¿no? Perdón que abre un poquito, pero quería hablar. Sari y después Mariana. Hola, hola Diana. Bueno, me gustó muchísimo tu presentación, es muy interesante. Personalmente yo no conocía pues nada de esta historia o casi nada. Y bueno, una de las preguntas que te iba a hacer, que creo que ya la respondiste, de hecho, es si aún pervivía este manuscrito que se encontró en el cuerpo de Beatriz de Silva. Pero creo que me parece que dijiste que no, que lo que quedan son como las transcripciones que hicieron otros cronistas, ¿no? Y la otra, bueno, quería saber como tu opinión también en qué determinó el hecho de que ella haya nacido, me parece que en Ceuta, ¿no? En África.
porque bueno, también les comento a las demás que voy a participar la próxima semana en las jornadas que está organizando Diana, y una de las cosas, bueno, más bien mi presentación va a ser sobre esta investigación que hicimos con 3 guineas sobre las religiosas de origen africano en Iberoamérica. Entonces, pues una de las grandes discusiones en la historiografía sobre afrodescendientes es como en qué momento empieza a importar y a impactar, digamos, de manera negativa el ser de cierto color de piel o el haber nacido en cierto, bueno, en África específicamente. Entonces quisiera saber como si para esta religiosa hubo alguna implicación en el siglo XV por haber nacido en África. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, sí, sí, el manuscrito, o sea, se supone que el original que encontraron en el cuerpo ya no está, pero quizá o sea, el último que lo vio fue el cura que lo transcribió, ¿no? Y ya, a partir de ahí, pues, se perdió. Podría estar, yo no descarto, que a lo mejor si lo volvieron a esconder. Pero bueno, y, bueno, también, ahora que lo mencionas, sí, una invitación muy extensa a las próximas jornadas que va a haber sobre monasterios de monjas, que es, bueno, luego sí, eso les mando, en cuanto se tenga el programa, les mando con el link y ojalá puedan participar y estar por ahí. Y no, pues, o sea, es su familia, ¿no? Pero como en este momento, o sea, es parte de la corona de Portugal, ¿no? Esta parte donde ella nace es parte de la corona de Portugal. No se entiende en ese momento como si, bueno, no sé, es lo que yo creo, ¿no? O sea, no es asociada a que fuera como de África, ¿no? Pero bueno, quién sabe también, no lo sabemos, ¿no? Porque ella también, o sea, pasaría como de ahí a muy niña bueno, les decía, ¿no? 10, 11 años a la corte de Castilla. Entonces, pues no sé, respecto a eso no sabría si habría esta diferencia o no habría esa diferencia en ese momento, ¿no? Después sí sabemos, pero la verdad es que antes, en el siglo XV, no sé si se marcaría tanto la diferencia como después, ¿no? En el 16, 17, ¿no? Tanto que eran los domingos, no sé. Pero eso me parece que es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿En qué momento empezó esa, sí, esa Gracias, Diana. distinción? Y sí, bueno, sí. Sobre lo que comentaba Clara de los proyectos, sí, es muy interesante. Pensándolo así, ¿no? Estos proyectos que quedan, que, que, se, que quedan como destrozados, reapropiados, ¿no? Por la centralización de la Iglesia Católica, ¿no? En el siglo XVI, ¿no? Y que están ahí, que medio perviven y que medio salen, y sí me parece una cosa, una perspectiva muy interesante para poder entender cómo fue este proyecto, ¿no? Es alguien más. Sí, Mariana, Sí, querías decir. pues yo también te felicito mucho por tu trabajo, Diana, y estoy igual de fascinada que todas, y muchas gracias por la plática. Y yo tengo 2 preguntas. Una, pues me llamó mucho la atención esto que decías sobre el vínculo que existía con Isabel, o sea, la reivindicación de la Virgen María y el vínculo que tiene Isabel con la orden concepcionista, y quería saber si nos podías contar un poco más de esto, ¿no? Porque, o sea, creo que es un entramado muy amplio entonces de relaciones entre mujeres que va más allá de lo que pasa en el convento, ¿no? Y, o sea, con un proyecto político, sí, pues que está en la cúspide del poder, ¿no? Y entonces sí podrías contarnos más un poco del proyecto político de Isabel vinculado con la orden concepcionista. Interesante, pues sí, hay sí, en esta parte de lo que es el proyecto concepcionista, incluso lo relacionan con la querella de las mujeres, ¿no? Y entonces, esto es una interpretación de María García
María García Cid, Cid, que es una historiadora de España, y entonces lo que ella explica es que en la querella de las mujeres como que quedan derrotadas, ¿no? O sea, como que quedan derrotadas en el sentido en que en las letras, ¿no? O sea, como que no va más allá, y entonces lo que busca todo este movimiento de alguna forma es buscar esta reivindicación femenina a través de la Orden de la Inmaculada Concepción, porque era la reivindicación de la divinidad femenina, ¿no? Que no se estaba encontrando en otras partes, ¿no? Y que de alguna forma, en el momento en que Isabel la Católica era la reina y el poder que ella tenía estaba siendo tan cuestionado, ¿no? Crear y promover un culto a la Virgen María, a la Inmaculada Concepción, era, pues eso, está resaltando la divinidad femenina, y que esto fue una lucha teológica, política, como de consecuencia de la querella de las mujeres, ¿no? Como por el terreno de lo teológico, ¿no? Al no poderse, digamos, al haberse sentido como derrotadas por las letras. Así lo dice ella, no sé muy bien por qué. Y entonces este círculo intelectual del que estaba rodeado Isabel la Católica, ¿no? Que les decía es Teresa Enríquez y Beatriz Galindo, ¿no? Que Teresa Enríquez va a ser la llamada la loca de Sacramento, y bueno, ella va a tener van a ser las dos, bueno, Beatriz Galindo, que es muy famosa, ¿no? Y de Salamanca, ¿no? Una latina que va a ser la tutora de los hijos de Isabel la Católica, ¿no? Que les enseñaba latín, etcétera, que era una persona muy culta, una latinista. Y Teresa Enríquez, que es una aristócrata con mucho dinero, que va a ser toda la que va a negociar las bulas con los papas para el proyecto de la Inmaculada Concepción, y que después además es quien va a establecer como todos los cánones de la Eucaristía, digamos que es como la que, bueno, va a diseñar bastante cosas de la misa que conocemos hoy en día, ¿no? Con la Eucaristía. Todas ellas eran seguidoras de Beatriz Galindo, ¿no? Y esta relación entre Beatriz y Isabel la Católica es porque Beatriz, al ser dama de compañía de su mamá, se había ocupado de ella, ¿no? Y parece que estaba, o sea, era familiar, pues, de la mamá de Isabel la Católica, entonces era como su tía, ¿no? Que probablemente, pues, la cuidó. Entonces, todas ellas, alrededor de Beatriz de Silva o alrededor de Isabel la Católica, diseñan o sea, llevan adelante este proyecto que justamente, como lo decía Clara, tenía más que ver con una comunidad bastante autónoma, en donde lo que, por ejemplo, ellas hacían, ¿no? Teresa Enríquez y Beatriz Galindo, era que en sus propios palacios se recluían en sus bibliotecas para rezar, ¿no? Entonces, justamente lo que les decía, Teresa Enríquez es la que después funda, en todo este relajo, es la que va a fundar las Jerónimas, ¿no? Y ella, cuando pasa todo esto, lo que hace es que se recluye, entonces dice, bueno, yo voy a continuar un poco con el culto en mi propio palacio, con mi propia biblioteca, ¿no? Y después, bueno, empieza a patrocinar las concepcionistas jerónimas, ¿no? De donde va a salir Juana Inés de la Cruz. Entonces, sí se trata, sí van a ser toda una lucha, o sea, una lucha política teológica, ¿no? Es la interpretación que dan las historiadoras españolas, porque era una forma de reivindicar la espiritualidad, el mismo valor espiritual que había entre mujeres y hombres, ¿no? Que había sido uno de los temas, ¿no? Si tenían la misma calidad espiritual las mujeres que los hombres, y bueno, al reivindicar esta devoción, digamos, y también el ejemplo, ¿no? Sí, ese diferente. Creo que sí es porque pues hay desde, digamos que lo que hace Cristian de Pizan en la ciudad de las damas es una ciudad de las mujeres, es un proyecto de Claro. un mundo aparte, que yo creo que la derrota en la querella, sobre todo fue una derrota política cuando Isabel decide quitarles el apoyo y dárselo al cardenal Cisneros y a la Inquisición.
ese es un punto, como dice Milagros, que hay dos momentos, María Milagros Rivera Carretas, que hay dos momentos Ujú, claros en Isabel. Uno ujú, es cuando está muy cerca de la defensa de las mujeres en la querella de las damas, y el otro es cuando voltea y cambia de opinión y se acoge a Torquemada y a Cisneros y a la Inquisición y a lo político y bueno. Y después lo tremendo es creo también Juana, ¿no? La, la hija y heredera, em, la encierran y la consideran loca, y sin embargo Juana está en el poder, la corona, compartiendo con Carlos todo el tiempo. Ella se muere y a los poquitos se muere Carlos I, Carlos V, pero mucho tiempo ella firma como reina y él firma como emperador, y a veces firman juntos. O sea que sí hay ese proceso de pérdida de un poder político muy grande, que lo que habría hecho con estas mujeres que tenían una vida pública importante es recluirse en el interior, en una comunidad de mujeres, para no quemarse en un mundo político muy violento y de guerra contra las mujeres, además imperial, además, sí, de guerra, ¿no? De la poder del ejército, que no era antes, ¿no? Digamos, Carlos V empieza con la guerra como legitimidad política, pues atacando a todo el mundo que se le ponga enfrente. Desde, pues, desde el saco de Roma y hasta ya. Digo, en 1527 toma Roma por la fuerza y al Papa. Eso no se le habría ocurrido a otro rey o otro emperador en Europa, aunque hubieran tenido ganas. Pero el primero que toma el Vaticano es Carlos V. Pues primero, en 1527, 21, 27. Bueno, pues sí, interesante. Bueno, no sé quién más quiere hablar, perdón. Que había cierta movilidad, ¿no? En la época, que se movían allá entre, o sea, entre conventos, ya no me acuerdo bien exactamente. Entonces, ha habido siempre, o sea, digamos, o sea, ha habido movilidad, o sea, quizá ahora ya se compran su camioncito, pero, ¿no? Para moverse a Roma, pero antes, pues, se movían de todas maneras. Entonces, o sea, yo más bien también tenía como curiosidad de saber cómo es que viajaban solas, o sea, ¿no? En esa época, cómo se movían las monjas de un lugar a otro, eh, porque parece que había incluso bastante más comunicación entre ellas de lo que parece, ¿no? Y Sí, cómo es que ¿no? Y cómo se comunicaban entre ellas. Que todos, me parece todo muy misterioso. O sea, digo, no, ustedes lo que digo, seguramente saben, pero a mí todo me parece como fascinante y misterioso. se movían Pero bueno. mucho, pero la iglesia trató de controlarlas con la reforma, ¿no, Diana? Pero tú contestas, perdón. Sí, claro. Justamente trató de controlarlas con la reforma. O sea, antes de la reforma, ¿no? Del cardenal Cisneros de fines del siglo XVI, toda la estructura de los monasterios era más una cosa parecida a la ciudad de las mujeres, ¿no? O sea, podían estar en castillos, que básicamente eran castillos, ¿no? O pequeñas casas, y podían estar temporadas, 2 años, 3 años, tenían su propia, o sea, su propio dinero, y lo podían ir cambiando de monasterio en monasterio, como si fueran hostales, más o menos, ¿no? Entonces a esos monasterios, ¿quién podía entrar? Pues podían entrar las viudas, podían entrar mujeres que tuvieran dote, y que como si fueran hostales, que se llamaban casas de mujeres además, ¿no? Entonces todo tipo de mujeres podían entrar ahí, que fueran quizá terciarias, que hubieran hecho votos, ¿no? Pero no existía la idea de la clausura como existió, bueno, como existe ahora y como empezó a existir, ¿no? O sea, esta idea de que las mujeres, de que las religiosas no pueden salir, que tienen que tener paredes altas, ¿no? Y no salir
bajo ningún argumento del convento, va a ser una cosa nueva del siglo XVI, ¿no? Y más o menos el modelo concepcionista sí es un modelo o sea, que es un modelo hecho por aristócratas, ¿no? Y estos aristócratas no quieren ser pobres, quieren estar con sus sirvientas, con sus bibliotecas y en su mundo privado, y bueno, iba a ser justamente esta imposición de la orden franciscana, y la orden concepcionista va a ser la orden de las élites femeninas, ¿no? Y bueno, más o menos también, bueno, todas, pero en especial va a ser la orden concepcionista, ¿no? Que va a permitir, va a tener mucho más espacios de libertad y sí, y de privilegios, ¿no? Digamos que va a ser la orden que más privilegios va a tener. Pues Nati, mucho gusto en conocerte. Muchas gracias por tus preguntas, que fueron muy estimulantes sobre esta cosa del cuerpo, y que a mí me hacen como pensar más allá de, bueno, intentar teorizar un poquito más, que me hace falta, ¿no? Pensar en otras cosas menos positivistas, que siempre ando. Bueno, Gracias gracias. a todas. Bye, cuídense. Gracias, bye, nos vemos. Chao. Cuídate. No sé si alguien más quiere comentar algo. Sí, yo. Ali tenía la mano. Aline, perdón, sí, es que no veo. Buenas tardes a todas. Primero, pues quiero agradecer la labor de Caro para formar estas jornadas de diálogo. He aprendido mucho de enero para acá, que formo parte del grupo de investigación, y pues esta era una de las que más me entusiasmaba escuchar de las segundas jornadas. Y pues muchas gracias, Diana, por estar aquí el día de hoy con nosotras. Mi pregunta va más allá, hacia como algo más de relaciones a largo plazo, y también pues en las distancias, ¿no? Por ejemplo, hay rastros en los libros de profesiones de los conventos concepcionistas en América acerca de pues esta obra de Juana de San Miguel. O sea, ¿la reconocen? ¿Saben de ella o se borró un poco de su historia? No, pues digamos que se borró, pero el nombre sí vuelve a aparecer, ¿no? En una abadesa Marte muy importante en el siglo XVI aquí en Nueva España, que se llama Juana de San Miguel. Lo que quedó es la estructura quizá de estas crónicas, ¿no? Que hacían. Ahora, cómo estas aprendieron, cómo se comunicaron, pues yo creo que sí había una intensa comunicación, ¿no? Entre los monasterios, como ahorita a través de Zoom, pero con cartas o algo. No sé. Sí, más o menos. Pero, pues, sí, gracias por tu pregunta. Y ahora no hay el Juana de San Miguel, no hay Juanas de San Miguel, digamos, eso en el siglo XVI se quedó ahí, el nombre y la repetición, ¿o no sabes? No sé, solamente está esta que es Juana de San Miguel, y ya después ya no he visto otras Juanas de San Miguel. Pero bueno, los nombres son muy significativos, ¿no? Claro. Porque retoman, quién retoma, cuándo retoma. Entre tus amigas de ahora no hay nadie que se llame Juana de San Miguel. No sé, no, ya no alcancé a seguir viéndolas, tenían que trabajar. Tenían que hacer galletas. Tenían que hacer galletas, pobre. Sí. No sé si hay algo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No sé. Bueno, pues si no hay más comentarios, te agradecemos mucho Gracias. compartir con nosotras. Yo te sigo insistiendo que sería lindo tener un artículo sobre eso, que si lo pones, yo lo leo con gusto y lo trabajamos y te ayudo para que quede fijo, porque la tradición oral no sé si siga funcionando. Mueve. Entre nosotros. Sí, muchas gracias. Sí, Entonces, pues sí. bueno,
Sí, sería muy, muy bueno. Yo sí, o sea, sí tengo, hice ahorita como bueno, ya tenía ahí un avance, pero sí, ahora que lo empecé a revisar y sobre todo con lo que vi con las religiosas, ¿no? Me pareció que es muy importante como esta cosa, porque yo no me sentía, al final nunca me he sentido segura, o sea, como de que sí lo escribió ella, ¿no? O sea, en el sentido de que sé que lo escribió ella, pero es como si hasta ahorita que se termina de entender toda esta relación con el cuerpo que estaba mencionando, termino de tener esta firmeza, ¿no? Pero sí, yo encantada de escribirlo y bueno, siempre me has motivado mucho a escribir y siempre, eh, siempre salen cosas muy buenas, entonces sí, súper contenta y pues bueno, agradecer mucho el espacio, felicitarlas mucho por el espacio que tienen y las dinámicas que tienen. Hace mucho que no me sentía tan en casa, ¿no? Y con libertad con estimulación, ¿no? Con tanta estimulación de ideas y retroalimentación, ¿no? Me parece que, pues sí, felicitarlas por el espacio que tienen, a Caro por toda la coordinación y pues bueno, a Clara por la invitación y bueno, por todo este proceso que ha sido pues estar pensando y estar dialogando y pues motivarnos a escribir todo lo que las otras con duros trabajos pudieron escribir, ¿no? Y una que tiene toda la libertad y luego no lo hace, ¿no? O no publica, ¿no? Quedó esta herencia de no publicar que tenemos que romper y pues que Clara nos ayuda a quitar esta barrera autoimpuesta. Aprovecha que no tienes que hacer galletas ahora. Aprovecho Por que ahora. no tengo que hacer galletas, ni tengo voto de pobreza. Bueno, ese nos viene incluido. Pero bueno, entonces pues muy, muy rico volver a hablar contigo en el seminario, también es tu espacio cuando quieras. Gracias. Y pues sin más, nos vemos esta tarde, no nos reunimos porque ya nos reunimos y nos vemos la semana que entra.